Pero también quiero comentarles que el coordinador global anticorrupción de los Estados Unidos, para sorpresa de algunos, alivio de otros, no hizo ningún anuncio significativo, pero igual dejó muy claro este mensaje. Le interesa todo hecho de corrupción que afecta a su país. Richard Nephew llegó al Paraguay para interiorizarse personalmente en los casos de corrupción. El alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmó que su país trabaja con el Paraguay en la lucha contra este delito como amenaza que socava la democracia y el bienestar de los paraguayos. Se mostró interesado en la elección del próximo fiscal general del Estado y dejó como recomendación que las investigaciones contra los corruptos deben empezar en casa. Los pasos que ha tomado Estados Unidos son importantes para la toma de responsabilidad por los hechos acontecidos en todo el mundo. Por supuesto que lo mejor es siempre comenzar desde casa a buscar hacer cualquier tipo de investigación en la lucha contra la corrupción. Por eso es que los Estados Unidos apoya al sector judicial y el de la justicia en Paraguay y en todas partes para apoyar sus esfuerzos de llegar a la verdad. Pero obviamente eso es solamente un paso en la lucha contra la corrupción. También hay que trabajar en lo que es prevención del lavado de dinero y otros hechos precedentes. Esa es solamente una de las muchas estrategias que estamos en el trabajo con nuestros amigos en el Paraguay. Para mal de algunos y alivio de otros, Nephew no hizo anuncios significativos. Sobre los designados como corruptos por su país, Horacio Cartes y Hugo Velázquez, no adelantó si habrá sanciones financieras o pedidos de extradición. Es la práctica estándar de Estados Unidos no comentar sobre ninguna investigación en curso o a futuro que se esté llevando a cabo, entonces no voy a hacer ningún comentario al respecto. Obviamente, como mencionó también el embajador Ostfeld, nosotros tenemos unas obligaciones de revisar documentos, evidencias de casos de corrupción en todo el mundo. Vamos a tomar las acciones que sean consistentes y consecuentes con aquellas evidencias o aquellas investigaciones. El presidente cree que la corrupción es una cuestión de una amenaza internacional a la seguridad nacional. Entonces, cuando veamos que hay problemas de corrupción en cualquier parte del mundo, nos va a concernir. Nephew recibió documentaciones de las distintas personas y autoridades con quienes se reunió. Algunas de ellas fueron el informe de la Comisión de Investigación del Congreso sobre lavado de dinero y un sobre entregado por el senador de Honor Colorado, Antonio Barrios, cuyo contenido oficialmente se desconoce. Y después de esta conferencia de prensa de parte de Richard Nephew, el llamado sheriff anticorrupción de los Estados Unidos se reunió con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñones, y ya en horas de la tarde fue hasta la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para reunirse con 3 de sus miembros. Ahí estuvo Leila Jiménez. Hola Leila, buenas noches. ¿Qué tal, Aníbal? Muchas gracias. Y posterior a esta reunión que duró 1 hora aproximadamente, salieron los ministros, en este caso de la Sala Penal de la Corte, a ofrecer una conferencia de prensa para comentar sobre los puntos que se trataron en esta reunión, por ejemplo, lo que tiene que ver con las dificultades de nuestro país en la lucha anticorrupción, es lo que mencionaba el ministro Manuel Ramírez Candia. También temas relacionados a infraestructura, a magistrados y el relacionamiento del Poder Judicial con otras instituciones, por ejemplo, la Secretaría Nacional Anticorrupción, el Ministerio Público, etcétera. Y vamos a escuchar precisamente lo que mencionaba el ministro Manuel Ramírez Candia y así también de la ministra Carolina Yáñez. Hemos conversado sobre las dificultades que tiene el Paraguay en la lucha contra la corrupción, especialmente dificultades del sistema penal, en donde se analizó temas que hacen a infraestructura, magistrados, dificultades en los procesos penales, impunidad, etc. Y la conversación giró en torno a eso.
es decir, se ha informado, mejor dicho, cuáles son las tareas que la Corte implementa en la materia, llámese creación de fuero del crimen organizado, delitos económicos, después también el Observatorio Ciudadano en materia de corrupción pública y una serie de decisiones que la Corte implementa en la tarea de control sobre funcionarios, magistrados que se involucran en el tema de corrupción. Hablamos de la articulación del Poder Judicial con otras instituciones integrantes del sistema penal, como el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía, organismos de control del Estado, CEPRELAC, CENAC, en fin, mesas interinstitucionales para ir articulando, por ejemplo, comunicación entre las instituciones a través de, hoy en día tenemos los oficios electrónicos, hablamos de todo eso, nos preguntó si qué se necesitaba para que la articulación sea aún mayor y bueno, le hablamos de que estamos en la expansión de la digitalización dentro del trámite, dentro del sistema de justicia y que obviamente hay aspectos que aún todavía no se completaron por cuestiones de infraestructura técnica y presupuestaria. Bueno, nosotros lamentablemente no pudimos acceder a lo que fue esta reunión, por lo menos a imágenes que sí viralizaron también los miembros de prensa del Poder Judicial y esta era una de las actividades que tenía en su agenda el día de hoy el representante de los Estados Unidos. Gracias, Leila. Hasta luego. ¿Cuál es la implicancia de la visita de Richard Nephew? Conversamos con el experto en temas internacionales, el ex parlamentario Mario Paz Castaing, quien entre otras cosas nos decía que esta visita es la prosecución de las designaciones de los recientemente llamados significativamente corruptos. Paz Castaing no descartó que esta visita, no solamente a Paraguay, sino en varios países del mundo, forme parte de la campaña con miras a las elecciones de medio término en los Estados Unidos el próximo 8 de noviembre, cuando tengan que elegirse a nuevos integrantes del legislativo estadounidense y también a autoridades locales. En estas elecciones hay que decir que es una especie de medición del actual mandato presidencial de Joe Biden, pero también el ex parlamentario Paz Castaing decía, entre otras cosas, que Richard Nephew dijo mucho más de lo que tenía que decir, porque mencionó que la corrupción socava los intereses norteamericanos. Hay que leer entre líneas estas cosas. Fundamentalmente, pareciera que no dijo nada nuevo, pero es una continuidad de un proceso iniciado con las declaraciones, las designaciones que ha hecho el Departamento de Estado. Yo no tenía tampoco muchas expectativas de que fuera más allá de lo que dijo. Incluso creo que dijo algunas cosas interesantes, como esto de reiterar en todas las entrevistas que mantuvo con autoridades paraguayas el tema de que la corrupción global socava la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y es un interés, y ustedes saben muy bien, todos sabemos muy bien, que cuando se habla de seguridad nacional en los Estados Unidos, se habla de un tema vital para ellos. No olvidemos que también ellos están inmersos en una interna política en los Estados Unidos. El próximo martes 8 de noviembre son las elecciones de medio término. Y quizás tenga que presentar algunos resultados desde la administración Biden para quizás motivar algo, no por Paraguay solamente, No estoy refiriendo a que el caso paraguayo tiene algo que ver para que no se malinterprete después.